Tu cerebro al desnudo. Aprende a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast de Tu Cerebro al Desnudo. Estamos aquí otra vez para desnudar nuestros cerebros en este último episodio de la Summer Edition, que estamos todavía con el sonido del chiringuito, pero ya se van acabando las vacaciones y toca volver a la rutina. Pero bueno, todavía hoy vamos a hablar un poco de temas de verano y tenemos un tema que nos apetecía mucho tratar, que es el tema del cerebro femenino versus el cerebro masculino. Y obviamente cuando íbamos a plantear este episodio, Osman y yo, pues dijimos, ¿cómo vamos a hacer este episodio dos hombres aquí que no tiene ningún sentido, ¿no? Y hemos buscado una invitada de honor. Tenemos aquí a María Pérez Garoz, que es neuropsicóloga en la unidad del dolor del Hospital Vitas La Milagrosa y CIMEG de Madrid. Además de futura podóloga, empresaria, influencer, bueno, una chica que no para de hacer cosas, como vais a poder comprobar aquí. Y que, bueno, para nosotros va a ser un honor. María, bienvenida. Y lo primero de todo, ¿qué tal estás? Bueno, muchas gracias por esa súper presentación y nada, encantada de estar aquí con dos hombres para poder debatir este tema tan interesante. Bueno, ¿y tú, Osman, qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. La verdad que este es el tipo de temas en los que realmente te apetece entrar, porque generan tanta controversia por una parte e interés por la otra. Así que, bueno, sin más entretención, vamos a por ello. Sí, además, esta semana justo estamos ahora en un momento en el que acabamos de tener ahí una explosión del podcast por el episodio anterior, el del sexo, que también ha gustado mucho y hemos pasado de 400 escuchas al día a 5.000 al día en 2 días seguidos, que ya van por 10.000 o 12.000. O sea que creemos que este tema, que como dices va a tener cierta controversia, pues ahora que nos escucha más gente es posible que tenga más, pero bueno, esperamos dejar todos los puntos claros. Obviamente respetamos las opiniones de todos y estamos abiertos a debatir lo que sea. Y vamos a ir tratando diferentes partes de diferentes dudas que tenemos mucha gente sobre el cerebro masculino, femenino, para ir un poco aclarando desde el punto de vista neurocientífico con Osman, desde el punto de vista más neuropsicológico con María, y va a ser interesante. Yo voy a ir lanzando cosas y os dejaré ahí a los dos que confrontéis y que debatáis para aclararlo. Y lo primero, bueno, queremos dejar claro que obviamente sabemos que el hombre y la mujer en cuanto a derechos son iguales, merecen los mismos derechos, pero la biología y el cerebro no dicen lo mismo. Obviamente tenemos diferencias en el cerebro y eso es lo que vamos a entrar aquí a tratar, pero lo aclaramos, solo eso. Así que lo primero, a rasgos generales, ¿es igual el cerebro del hombre y la mujer? Vamos a empezar ya a romper el hielo. Claro, María, empieza tú. Bueno, a ver, yo creo que está claro que hay diferencias, ¿no? Pero también hay similitudes y yo diría que cada vez son más iguales el hombre y la mujer en torno a su cerebro y en torno a todo en general, ¿no? Yo creo que hay cada vez menos diferencias y eso también es positivo, pero no hay que ver las diferencias como algo negativo, sino como algo positivo también de las que nos podemos beneficiar. Muy bien, muy bien. Evidentemente yo defiendo la postura que hay diferencias. Ahora bien, que estas diferencias no justifican para nada una estratificación entre valores ni valía de una persona. Y que muchas de ellas son matizables. Entonces vamos a ir entrando poco a poco en detalle a eso. Pero creo que estamos de acuerdo, primera pregunta, en que hay diferencias. Así que, primera pregunta sorteada. Pero a nivel biológico, bioquímico, fisiológico hay diferencias, está claro. Pero yo creo que luego a nivel funcional podemos ser bastante parecidos. Eso sí, y me ha parecido muy interesante lo que decías, María, porque has dicho, yo creo que cada vez están más equiparados. No sé aquí qué opináis los dos de, a lo largo de la evolución de la biología, en la evolución a lo largo de los años, ¿se han ido equiparando también biológicamente los cerebros? O sea, ¿hay menos diferencias ahora que había antes? Bueno, yo diría que voy a hacer una pequeña reseña histórica. Creo que la ideología ha jugado un papel importante en la ciencia, como en todo y como siempre. Al inicio se hizo un esfuerzo muy grande en comprobar y encontrar diferencias entre los cerebros de hombres y mujeres. En qué cerebro era de mayor tamaño, qué estructuras eran más grandes.
etc. Y luego hemos pasado al otro extremo, a esforzarnos mucho en que esas diferencias no existen o en disminuirlas cuando sí existen, ¿no? Entonces, hemos pasado de un extremo de que sí, hay diferencias, son estructurales y es claro y evidente, a otra de que casi no existen o son muy pocas y casi nada se atribuye a la biología, sino que más a la sociedad. Entonces, ha habido un cambio históricamente en cuanto a los hallazgos de estas diferencias. ¿Tú qué piensas, María? Totalmente. Bueno, yo creo que, bueno, partiendo del concepto de neuroplasticidad, ¿no? De nuestro cerebro, ha evolucionado muchísimo y también, pues, por la modificación que crea la sociedad en nosotros, yo creo que esa evolución ha sido más en similitud de ambos cerebros, femenino y masculino, que en diferencias, ¿no? Entonces, por eso yo creo que la evolución y la sociedad nos está haciendo parecernos cada vez más, tanto a nivel estructural como a nivel funcional del cerebro. Es muy interesante eso y obviamente va cobrando sentido todas las cosas que hemos ido hablando aquí en estos podcasts, que los oyentes que nos lleven escuchando desde el principio empezarán a encajar piezas del puzzle. Y vamos a entrar ya, o sea, ya hemos hablado de que cada vez hay menos diferencias, que las hay, pero vamos a ver, así a rasgos generales, cuáles son las diferencias más palpables que hay hoy entre el cerebro femenino y masculino. Bueno, yo diría que a nivel estructural, es verdad que inicialmente se encontraban diferencias prácticamente para todo. Hay diferencia del tamaño del cerebro, porque en promedio el hombre es de mayor tamaño que la mujer. Y inicialmente se atribuyó eso que el hombre era más inteligente o que el hombre tenía más capacidad. Eso se ha demostrado que es claramente falso. Cuando se ajusta al tamaño relativo, no hay una diferencia significativa en torno a la masa cerebral entre hombres y mujeres. Eso es la primera cosa. Lo que sí es verdad es que sí hay diferencias a nivel regional en ciertas partes del cerebro y en grandes grupos a nivel estadístico que permanecen en hombres y mujeres en promedio. Por ejemplo, el hombre tiene mayor componente de sistema límbico comparado con la corteza. Es decir, podríamos inferir que somos menos racionales a ese respecto, con todas sus implicaciones y matices que pueda tener. El hombre tiene un poco más de densidad de masa blanca, como la velocidad a la que se transmite la información. Vamos a decir que tenemos los cables un poquito más recubiertos. Y la mujer tiene mayor concentración de neuronas, mayor concentración cortical. También es verdad que probablemente porque tiene que cumplir exactamente las mismas funciones en un volumen menor. Y otras áreas como el hipocampo, que están más desarrolladas en la mujer, la amígdala, un poco mayor de tamaño y activa en el hombre, son algunas de las tantas diferencias pequeñas pero existentes entre hombres y mujeres. Bueno, yo creo que, estoy de acuerdo y no en eso, ¿no? Pero yo creo que esas diferencias a nivel estructural y demás generan mayor tendencia a, ¿no? Pero como siempre hemos hablado, pues podemos moldear un poco la funcionalidad de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, yo creo que la mayor diferencia es esa, ¿no? Nuestra historia de aprendizaje, nuestra evolución, cómo interfieren en nosotros las situaciones, la sociedad, las experiencias vitales y cómo moldean nuestro cerebro tendente a, pero que puede dar un resultado a que sí, que generemos mayor vulnerabilidad a comportarnos como fisiológicamente está preparado nuestro cerebro o no, podemos cambiarlo y un hombre puede ser mucho más emocional que otra mujer, por ejemplo, ¿no? Y además también dentro de grupos de hombres y mujeres encontramos hombres mucho más racionales que otros y viceversa, ¿no? Dentro de las mujeres hay mujeres muy poco emocionales también. Entonces yo creo que influye también muchísimo otras variables y no solo a nivel estructural, ¿no? De nuestro cerebro. Entonces, bueno, por eso yo creo que estoy de acuerdo, pero discrepo en cierto modo, ¿no? De esa tendencia a, bueno, pues el cerebro es esto y funciona de esta manera y te vas a comportar así porque tienes estas estructuras de esta manera. Y yo creo que no es así. Claro, claro. Fíjate, María, que apuntas algo muy importante porque nos sucedió en el episodio previo del sexo, en el que cuando mencionamos la biología, muchos de nuestros oyentes asumieron que ya estaba predeterminado genéticamente. Y lo que estábamos diciendo es que una estructura y función del cerebro inmediatamente se traduce a que
estamos programados genéticamente a venir de esta manera, ¿no? Y no era eso lo que pretendíamos decir. De hecho, estoy de acuerdo contigo en la parte en la que nuestra biografía, a nivel psicológico, el entorno, costumbres y normas sociales a las que nos enfrentamos van, gracias a la plasticidad, cambiando la estructura y función de nuestros cerebros. Entonces, cuando hablamos de biología, no nos estamos refiriendo exclusivamente a la heredabilidad genética, sino que a la capacidad que tiene también el entorno de cambiar nuestra estructura y función cerebral. Y esto también está fuertemente influenciado por los roles que la sociedad ha impuesto a hombres y mujeres, Totalmente. De ahí independientemente el de cambio, esa, ¿no? En la de evolución de esa la historia. predilección. Exacto. O sea, que digamos que esto, por aclararme yo, sería algo así como que de partida, a rasgos generales, porque obviamente siempre hay excepciones, como ha dicho María, digamos que las cartas que se nos dan para jugar son algo diferentes, sutilmente diferentes a hombres y mujeres, pero obviamente a lo largo de tu vida, como es plástico, puedes acabar jugando el juego igual o incluso el que parecía que iba a jugar mejor acaba perdiendo y el otro ganando, ¿no? Más o menos, a rasgos generales, sería eso. Esa Exactamente. es, Yo no lo ¿verdad? pondría en perder ni ganar, pero sí es verdad que en alguien que tenga cierta tendencia a un comportamiento femenino puede luego tener una que se tomara como masculino independientemente de su biología. Totalmente. Vale. Y, y un poco por entrar ya, porque ahora hemos hablado un poco de las partes del cerebro más a nivel estructural y vamos a ver qué cosas a nivel comportamiento que decía María pueden hacer que sean diferentes de partida en hombres y mujeres o no. O sea, yo voy a ir soltando cosas que se han ido yendo por ahí y vamos aclarando, ¿no? Primero, por ejemplo, se dice que en general los hombres somos más alocados y las mujeres suelen ser más reflexivas, suelen ser más cautas. ¿Eso es realmente así? ¿Por qué? ¿O no? Pero María, espero tu respuesta en esta. Bueno, entramos un poco en el mismo tema, ¿no? Pues a priori sí, ¿no? Y hay datos, ¿no? Y referencias de que pues sí que los hombres tienden más a asumir más riesgos, ya que tengan pues más accidentes, ¿no? O que sean los que más practican deportes de riesgo, etcétera. Pero, pues como decimos, podemos moldearlo, entonces no todo hombre tiene que ser más alocado ni toda mujer más cauta. Sí que es verdad que la mujer, igual por la evolución histórica, siempre ha tendido pues a ser un poco más conservadora, ¿no? Pero por la historia del aprendizaje, la creencia que llevamos aprendida desde todo este tiempo atrás, ¿no? Y por el rol que asumían las mujeres antes, pues tendían a ser mucho más conservadoras. Pero estamos viendo que ahora cada vez menos, ¿no? Cada vez también hay mujeres muy alocadas y cada vez más, ¿no? Pero sí que aún así los datos, yo creo, y confírmame esto, Osman, que los datos bueno, pues de riesgo que asumen los hombres son mayores que los que suelen asumir las mujeres. Yo realmente en esto completamente de acuerdo contigo. Además, qué elegancia para contestar. Yo matizaría menos aquí. Al trabajar en Mallorca, veo hombres que se parten el cuello 3 veces más que mujeres. Es decir, hay mujeres que realmente les da la sensación de tirarse a una piscina con poca agua o tirarse al mar donde solo hay arena, pero son menos. He de reconocer que cierta diferencia hay. Además, incluso hasta socialmente hay memes, ¿no? ¿Por qué los hombres viven menos que las mujeres? Bromas aparte. Yo creo que hay que diferenciar aquí la parte biológica, natural, y de la psicología evolutiva. En relación con lo que decía María, a nivel de la psicología evolutiva, es verdad que los hombres, en teoría, íbamos a cazar y tendríamos que correr más riesgos para llevar la comida a casa, ¿no? Esto se ha demostrado que cada vez no era del todo así, porque ha habido a lo largo de la historia de la humanidad muchas formas distintas de organizar la sociedad, incluso algunas en las que los hombres eran los que recolectaban y las mujeres eran las que iban a cazar, por ejemplo, o poblaciones aborígenes que han tenido poco contacto con la civilización, que son netamente matriarcales. Pero la predisposición biológica a correr más riesgos y a sufrir sus consecuencias, yo creo que biológicamente viene no predeterminado, pero está influenciado fuertemente por este historial evolutivo. Tenemos una amígdala no solo más grande en tamaño, sino que también más activa. Y luego esa necesidad de competencia, esa testosterona que Exacto. normalmente el Esa hombre tiene más y influencia a nivel más biológica y esa influencia a nivel más social también, ¿no? De lo que se Ya. espera de un hombre que sea valiente, ¿no? Entonces, eso, que lo esa creencia, refuerza ese esa. rol, ¿no? Pues influye, yo creo que mucho más que la biología.
de acuerdo contigo en eso también. El reforzar esa tendencia no hace nada más que hacer que ese comportamiento se manifieste más. Claro, esto es interesante porque entonces empiezas a pensar lo típico de qué fue antes el huevo o la gallina. Es decir, el hombre tiene la amígdala más grande porque socialmente siempre se le asumió el rol de ser el valiente y el machito dentro de los machitos y tal, o ha sido al revés, precisamente porque tenía la amígdala más grande, se le empezó a asumir ese rol de tomar más riesgos. Entonces, Sí, es interesante. De hecho, de entrada, antes se hacía la diferencia, que la amígdala del hombre era así, de la mujer era más pequeña. Esto se ha ido matizando y se ve que la diferencia es pequeña. Pero el núcleo basal de la amígdala sí mantiene cierta diferencia y lo que bien dices, ¿qué es primero? Difícil de determinar. Lo que sí es claro. verdad es que si hay una sociedad que refuerza ese estereotipo, es más probable que se siga transmitiendo genéticamente, claro. Total, claro, es verdad. Si es una sociedad más machista que otra, pues obviamente los cerebros van a evolucionar más por ese camino. Y también decías, Osman, en algún caso, creo que lo hemos hablado en alguna cerebrina nuestra, que estadísticamente la tasa de accidentes de tráfico o muertes por accidente de tráfico es más alta también en hombres que en mujeres, ¿no? Acordar lo que decíamos antes. Sí, y esto es porque, María me corregirá en su visión psicosocial, pero es que es verdad que el hombre confía mucho en sus habilidades. Entonces, el estereotipo es que el hombre conduce mejor el coche y como se cree que se lo cree de verdad, entonces acelera más y tiene una conducción más temeraria. Entonces yo diría que aquí se juntan ambas, la biología y la sociedad. La mujer, desde mi perspectiva, es que la sociedad le dice que en teoría debe conducir de forma más cauta o que no es tan hábil para conducir, que no hay nada que compruebe que eso deba ser así. Y entonces es más cauta para conducir, con lo cual tiene menos accidentes. Esa es mi visión al respecto de esas estadísticas, pero que los hombres tienen más accidentes de tráfico y se mueren más es una realidad. Estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, luego yo creo que también las mujeres son un poco más conscientes de esas consecuencias, ¿no? Que los hombres quizá, que no ven mucho más allá de lo que tienen delante en ese momento, ¿eh? Lo digo a nivel de influencia emocional también, ¿no? Esa adrenalina que les produce ciertas conductas, ¿no? Por eso también son pues, más vulnerables a las adicciones, etcétera. Pues genera ese refuerzo en ese tipo de conductas y esa poca visión de las consecuencias. Y creo que eso en las mujeres no es tan habitual. Que como decimos, además, dentro del grupo de mujeres también podríamos diferenciar, ¿no? No es un 50% así, pero Claro. sí que es verdad que es más tendente en los hombres que en las mujeres. Has dicho una cosa que me ha parecido muy interesante, que es el tema de las adicciones, que en algún podcast aquí lo hemos tratado. Bueno, hace poco hicimos uno. El previo. Y el previo al del sexo, sí. Exacto. Y hablábamos de que esto era, o sea, el tema de las adicciones iba mucho a que en la parte prefrontal del cerebro, que es la racional, tiene que luchar contra la de las emociones como para decirte, aunque esto te apetezca, no es bueno. Entonces ahí se podría decir que la mujer tiene más desarrollada el área prefrontal. Momento de dar una pausa a tu cerebro para aprender mejor. O no. Bueno, yo diría desde el punto de vista estructural es que es verdad que la mujer siempre lo dejaré de repetir para no aburrir a la audiencia, pero es importante que lo tengan en cuenta en grandes promedios y no se puede predecir cómo esto va a comportar un individuo, ¿no? Pero en grandes promedios la corteza prefrontal es mayor en la mujer, el sistema límbico es mayor en el hombre y la relación, evidentemente, corteza prefrontal, sistema límbico, sale a ganar en la mujer. De hecho, eso sí se ha considerado como una causa, más que consecuencia, como una causa del comportamiento más, en general, más tranquilo y sensato de la mujer. Esa es mi perspectiva. ¿Tú qué opinas, María? Sí, estoy de acuerdo. Luego yo creo que también es importante que en grandes rasgos, no al 100% como siempre, pero en grandes rasgos la mujer le da más importancia a la gestión emocional, ¿no? Tiene más en cuenta las emociones y el hombre no tanto. Igual, influido también por aprendizaje, por creencias, por situaciones vividas. Entonces yo creo que también el componente emocional juega un papel muy importante en el tema de las adicciones. Entonces el hombre que habitualmente tiene una gestión emocional un poco más pobre que la mujer,
pues tiende a dejarse llevar, ¿no? Y a caer más en el tema de las adicciones y a no ver las consecuencias, ¿no? Y esa problemática un poco más allá. Sí, a esto que mencionabas justamente, la corteza prefrontal tiene múltiples partes, pero la ventromedial, que se encarga dentro de muchas funciones de la gestión emocional, no solo está toda la corteza prefrontal más desarrollada en la mujer, sino que la ventromedial especialmente. Y luego, justo con lo de las adicciones, nuestro núcleo accumbens y nuestra área tegmental ventral, que son los que nos dan esos chutes de dopamina y actúan en consecuencia, tienen mayor predisposición biológica en el hombre a generar más enganche a algo, Uh-huh. que como siempre Pero decimos, bueno, es como una siempre, predisposición, no necesariamente. predisposición, ¿no? Mayor Eso, tendencia eso o más es. vulnerabilidad, pero bueno, Sí, en está este caso, claro más que vulnerabilidad, sí. eso es. Pero está claro que luego nosotros mismos, por el conocimiento que tenemos de cómo funcionamos y de cómo funciona nuestro cerebro, podemos moldearlo y podemos actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso es tan importante saber cómo funcionamos. Exacto, para eso estamos aquí. Total, total. Y cambiando un poco de tercio, ya hemos tocado un poco el tema de las emociones y tal, pero ahora hay otra cosa que también se suele hablar mucho en la sociedad, no sé hasta qué punto es verdad otra vez, ¿no? Pero es el tema de cómo maduramos. O sea, siempre se suele decir que la mujer madura mucho antes y mucho mejor que el hombre suele madurar mucho más tarde. Incluso a veces pones el ejemplo de parejas que tienen la misma edad y te das cuenta como en determinadas edades que son clave, pues la adolescencia, luego otras edades más para tener hijos, etcétera, te encuentras más esas diferencias más pronunciadas y no sé hasta qué punto esto, de nuevo volvemos al debate, tiene una predisposición biológica o es un tema social. Bueno, esto sí hay una diferencia biológica clara. La mujer desarrolla antes en todo. Todos los hitos del desarrollo, todos, absolutamente todos los alcanza la mujer antes. Habla antes, camina antes, el aprendizaje de idiomas, la escritura, la lectura en general lo adquiere antes, la continencia de esfínteres también la adquiere antes. Es decir, el hombre pasa meándose encima más tiempo cuando es bebé que la niña, ¿no? Y que esto luego pueda tener cierto condicionamiento social. Puede, pero se ha demostrado en poblaciones en las que no se le induce ese comportamiento, que la niña deba de ser recatada, sino que hacen sus necesidades en público, se ha demostrado que esos hitos siguen alcanzándose antes en niñas que en niños. Sí, bueno, y aparte yo creo que centrándonos más en esa etapa madura, ¿no? De madurez que se produce a raíz de la adolescencia, yo creo que también es muy importante mencionar el sistema hormonal, ¿no? Y bueno, y la capacidad de maduración del sistema reproductivo de la mujer, ¿no? La mujer se prepara mucho antes para ser fértil y tener hijos que el hombre, y eso también le tiene que dotar de unas capacidades a nivel neurológicas, cognitivas, conductuales y emocionales diferentes, ¿no? Entonces, eso se empieza a notar mucho antes en la mujer que en el hombre y por eso parece, ¿no? Pues que las mujeres son mucho más maduras cuando son más jóvenes que el hombre, ¿no? Que necesita unos cuantos años más para adquirir esa madurez y esa responsabilidad en el sentido, ¿no? de seguir creando vida, ¿no? Y de preocuparse por cosas que tienen más sentido que las que nos preocupamos en la adolescencia o en la niñez. Sí, la verdad que esto que mencionas es muy importante. Volvemos al punto que una predisposición, es decir, desde muy temprano en la sociedad nos dimos cuenta de estas diferencias y desafortunadamente por el machismo imperante a lo largo de la historia de la humanidad se ha tomado a la mujer desde muy joven, muy niña. De hecho, en las realezas, ¿no? Por ejemplo, siempre se veía de que a la niña ya se le iba en cuanto era capaz de menstruar, ya podía casarse y podía ser reina y podía empezar a generar príncipes y princesas, ¿no? Entonces, volvemos al punto que esta predisposición, luego altamente reforzada por la sociedad, pues ha generado este contraste, ¿no? Pero yo creo que en general sí, hay una diferencia clara madurativa. De hecho, los trastornos madurativos tipo el espectro autista, por ejemplo, son mucho más frecuentes en hombres que en mujeres. Es verdad que hay un sesgo importante aquí, que por esa misma expectativa se detectan menos en mujeres, porque se espera que el hombre las padezca más. Aún así, ajustado a riesgos, es mayor en el hombre. Y los trastornos del estado de ánimo se diagnostican más frecuentemente en mujeres. Pero volvemos al punto en el que se diagnostican más porque consultan más y se espera también que una mujer sufra más de un trastorno de estado de ánimo. Entonces, separar el grano de la paja no es tan sencillo, pero creo que la tendencia en este aspecto concreto sí es a que la mujer alcanza todos los hitos madurativos antes.
Aquí estoy totalmente de acuerdo contigo, Osman. Y a mí me interesa mucho porque sí que, obviamente, me ha parecido muy interesante lo que ha dicho María de que porque la mujer se prepara antes para ser madre, ahí en esas edades, claro, al final el cerebro tiene que ir a la par, el cuerpo es sabio y va preparándola también más. Pero me ha llamado mucho la atención en las etapas de cuando eres niño, el hecho de que las mujeres andan antes, hacen todas esas cosas antes. ¿Ahí qué hay de inicio en el cerebro para que se desarrolle mucho más rápido el de las mujeres que el de los hombres? Esto es de los aspectos más controvertidos. Por ejemplo, la autora Gina Ripon, que en 2019 publicó un libro que se llama el género está en el cerebro, o The Gender Brain en inglés, básicamente dice que esta influencia hormonal que siempre se ha tomado como la causa de que madure más tardíamente el hombre, que es para que se desarrolle el sistema nervioso completamente de un niño y sus genitales externos, se necesita la testosterona. Cuando hay ausencia de ella, pues entonces se da el desarrollo de una niña. Entonces, ahora bien, el atribuir a una concentración hormonal durante cierto periodo gestacional, a decir que por esta es la causa que se tarda más en desarrollar, yo personalmente creo que esto queda mucho por estudiar allí. A la respuesta a esto diríamos que la ciencia no ha dado su veredicto allí, cuál es la causa del por qué esto se da. Lo que sí es cierto es que se da, porque pues, se estudia y se ve las diferencias. No sé, María, ¿qué opina al respecto? Sí, estoy de acuerdo contigo en esto también, Osman. Bueno, pues al final vamos a acabar de acuerdo en todo. O sea, va bien la charla. O sea, ya para ir acabando un poco, hay otra cosa que también creo que sería interesante tocar, que es el tema de las carreras profesionales. Obviamente aquí, si entramos a todo lo que hemos estado hablando en todo el podcast, que es biología, biografía, la biografía ha jugado un papel muy importante. Obviamente la sociedad ha sido machista históricamente, entonces las mujeres han tenido muchas menos oportunidades y eso es algo que poco a poco, menos mal, ¿no?, vamos equiparando, aunque todavía queda recorrido. Pero sí que es verdad que yo no sé si hay alguna explicación o se ve alguna relación en general, obviamente siempre generalizando, de que a los hombres les importe más su carrera profesional y las mujeres tengan quizás otras prioridades más familiares o no tiene nada que ver con algo biológico. A ver, yo creo que María. cada vez menos. O sea, así que antes, pues como tú dices, por la historia evolutiva y por esa historia machista, ¿no? De que la mujer pues debía dedicar a otra cosa que no era trabajar, como estar en casa o criar a los niños, que bastante trabajo es. Pero yo creo que cada vez nos estamos adaptando más a esta nueva sociedad en el que el hombre y la mujer en el tema a nivel profesional son cada vez más parecidos y esperemos que lleguen a ser totalmente iguales dentro de poco. Y creo que las mujeres están dando muchísima importancia también ya a su carrera profesional. Entonces yo ya no creo que haya mucha diferencia en ese sentido, pero sí que es verdad que volvemos a lo de siempre. Nuestro cerebro se adapta al ambiente en el que vivimos. Entonces una mujer pues también tiene el tema familiar dentro de sus prioridades más altas, ¿no? Entonces compite ahí un poco a nivel con su carrera y en esa competición de carrera profesional, de vida personal y familiar, yo creo que ahora cada vez más se está poniendo un poco pues igualado, ¿no? Más como pasaba en el hombre o pasa en el hombre, que está más igualado, también porque antes se dedicaban más al trabajo y demás, pero ahora cada vez también le están dando más importancia o más prioridad a otras cosas como puede ser la familia, ¿no? Entonces yo creo que cada vez estamos mucho más igualados en ese sentido, que antes sí que se le daba mucha más importancia a la carrera profesional en el hombre, pero que ahora estamos cada vez más igualados, incluso la mujer le está adelantando por la derecha en ese sentido a veces, porque, bueno, pues cada vez estamos llegando a puestos más elevados, con más responsabilidad y que, bueno, pues eso nos está reforzando ese aprendizaje de que tenemos la misma valía que un hombre y nos estamos empoderando en ese sentido un poco más y llegando a igualarnos, que yo creo que es el objetivo final, ¿no? Entonces yo creo que aquí en este tema sí que diría que estamos cada vez más cerca de igualarnos y que las diferencias son mínimas. Sí, yo diría que a este respecto, por ejemplo, es el ejemplo claro, creo, de donde el sesgo social más se ve.
más se ve. Porque una sociedad que refuerce ese estereotipo va a hacer de que los hombres pues sigan preocupándose más por su carrera profesional. Pero cuando cambian las condiciones sociales, justo como decía María, eso se nota, un cambio importante en la conducta tanto de hombres como mujeres. Cosa distinta, y esto seguramente a quien escuche le parecerá bastante controvertido, es qué tipo de profesión. Por ejemplo, yo que trabajo en el área sanitaria como médico, cada vez la feminización de la medicina es una realidad. Yo a veces entro al quirófano y veo que todo el personal que me rodea, mi compañera neurocirujana, mi compañera anestesista, enfermería, instrumentista, celador, etcétera, o sea, a veces me ha estado en quirófanos en que soy el único hombre, soy claramente minoría. Y repito, no es que yo solo sea el cirujano y lo que se ve clásicamente, no yo el cirujano y luego la enfermera, no. Ahora, de hecho, se ve que, por ejemplo, incluso quirófanos que llegan totalmente solo mujeres. Entonces está la neurocirujana, está la enfermera, la anestesista y el único hombre es el paciente en ocasiones. Entonces, esto es una realidad, por ejemplo. Atribuirle causas sociales y causas psicológicas a esto me parece bastante aventurado, pero sí hay una diferencia clara en el perfil de profesiones, tanto de alta como de baja cualificación, entre hombres y mujeres. Y qué tanto de esto corresponde a una cuestión social, qué tanto corresponde a una cuestión psicológica, que a otra biológica, creo que esto todavía está por determinarse. Pero que el hombre hoy por hoy dedique más tiempo e interés a su carrera respecto a la mujer, eso está cambiando drásticamente y esto es muy susceptible del ambiente más que por la biología, en mi opinión. Un poco analizando... No, perdón, María, no sé si querías añadir algo. No, que quería decir, porque al hilo de esto, analizando lo que habéis ido comentando a lo largo del podcast, que decía María ahora, la mujer está adelantando por la derecha al hombre en cargos de responsabilidad en empresas y tal. Claro, si hablábamos antes de que la corteza prefrontal de la mujer está más desarrollada, por lo tanto toma decisiones más racionales, por lo tanto es más cauta, unas empresas con directivas en vez de directivos, que esa tendencia todavía tendría que ir cambiando, serían mejores, porque claro, obviamente en una empresa necesitas tomar decisiones racionales. Esto no... Tienes que pensar y recapacitar, y parece que si los hombres estamos más destinados a ser más alocados, etcétera, a lo mejor si cambiara la sociedad iría mejor. Bueno, María, ¿tú qué dices? Ahí he abierto buen melón, ¿eh? Bueno, Sí, a ver, sí, yo sí. creo Con esto acabamos. esto tiene un depende, ¿no? Tienen ahí esa coletilla, como venimos diciendo en todo el podcast, que el aprendizaje, la educación y todo esto juega un papel importante. Y la influencia social también. Entonces, bueno, sí que es verdad que por esas diferencias que hemos comentado a nivel estructural, no, pues se entendería que la mujer podría llegar a, ¿no?, a esa conclusión que has hecho de ser más racional, tomar mejores decisiones, etcétera, pero como decimos, todo se moldea, ¿no? Y quizá los hombres que han conseguido llegar a esos cargos o que actualmente están ahí han moldeado esa capacidad de su cerebro para que sea igual de buena que la que es más atribuible o más vulnerable o más esperada de una mujer. Igualmente puede ser al contrario, ¿no? Lo que es más esperado de una mujer puede estar muy poco estimulado durante toda su historia de aprendizaje y prácticamente pues volverse como sería la esperable en un hombre, ¿no? Entonces yo creo que estamos influenciados por muchas variables que cada vez, como decimos, las diferencias a nivel funcional como tal son menores, por lo tanto podemos conseguir o podemos esperar que tanto un hombre como una mujer puedan conseguir las mismas cosas, pero sí que es verdad que venimos preparados para una cosa u otra. Entonces, bueno, pues respondiendo a tu pregunta, pues podría ser, ¿no? Podría ser que las mujeres llevasen mejor las empresas y los grandes cargos a priori. Claro, yo la verdad que a esto siempre considero que cuando se habla de este tema, decir una etiqueta, ¿no? El hombre como corre más riesgos debe estar en las profesiones en donde los riesgos hay que tomarlos, ¿no? Y la mujer, como es mejor para negociar otra etiqueta, pues entonces en este tipo en un puesto que esté más adecuada a esa función. Yo realmente esto sí, personalmente creo que es una falacia. Creo que realmente Totalmente. tanto hombres como mujeres tienen la capacidad de correr riesgos, la capacidad de tomar decisiones y la capacidad de negociar. Y la fuerza de incluso en un equipo directivo viene, a mi juicio,
de que esté adecuadamente distribuida, no tanto en género, que me parece bien, pero en cuanto a capacidades y experiencia. Si un equipo funciona bien y la distribución de capacidades allí es de hombres y mujeres y está equilibrado en cuanto a número, fenomenal. Pero si hay más mujeres, un poco de más mujeres o un poco de más hombres y el equipo funciona bien y los objetivos de la empresa o de la institución se cumplen, adelante. Más que esforzarnos en que sea 50-50, que haya 50% de directivas mujeres y de directivos hombres, es que las capacidades necesarias para hacer que esas decisiones se tomen adecuadamente estén adecuadamente distribuidas, independientemente del género de quien esté a cargo. Esa es mi visión al Totalmente, respecto. totalmente de acuerdo, Osman. Yo creo que se trata de capacidades y que las capacidades podemos conseguirlas estimulándolas, ¿no? Seas hombre o seas mujer. Entonces, yo creo que se trata más de buscar esas capacidades que nos adapten al entorno en el que estamos trabajando, viviendo, etcétera, ¿no? Y no depende del sexo en particular. Sabiendo que aún hoy por hoy hay un sesgo todavía hacia que la vía sea más fácil de alcanzar un puesto de alta responsabilidad para un hombre que para una mujer. Es decir, hay todavía un sesgo a favor del hombre en este contexto. Cada vez está cambiando, pero ese sesgo existe. Totalmente, totalmente. Y ya más, o sea, ya un poco para acabar, unas reflexiones de cada uno. ¿Cómo imagináis un poco el futuro? Obviamente a nivel sociedad esperamos que esté equiparado en cuanto a igual, o sea, en cuanto a acceso a todas las cosas, ¿no? Y que se mire a la persona en cuanto a capacidades y no independientemente del sexo. Pero me refiero, ¿cómo veis el futuro? ¿Llegará un momento en el que se hará un análisis del cerebro de la mujer y el hombre y serán ya idénticamente iguales? ¿O eso es lo que esperamos? ¿O cómo lo veis? María. Bueno, yo creo que a nivel estructural, pues todavía queda tiempo de evolución, ¿no? Para que vaya cambiando todo y sean exactamente iguales. Pero creo que a nivel funcional, pues ya estamos muy cerca de conseguir esa igualdad. Entonces, a nivel de sexo hombre y mujer no creo que haya diferencia en tema funcional del cerebro, ¿no? En cómo nos comportamos, en cómo llegamos a conseguir ciertas cosas, en cómo aprendemos, en cómo nos desarrollamos y nos adaptamos al medio. Creo que no hay grandes diferencias y que cada vez estamos más cerca de conseguir esa igualdad, ¿no? O eso espero. Yo estoy de acuerdo con María en el sentido en que estas diferencias cada vez la ciencia va a ser más capaz de separar mejor el grano de la paja. Creo que permanecerán algunas diferencias que siempre estarán allí, en el sentido en el que han pasado miles de millones de años para que se establecieran, pero que son bastante menos de las que creemos, por una parte, pero por la otra, que estarán allí. Y las que permanezcan, que es importante no intentar anularlas y no intentar ocultarlas y no intentar igualarlas, porque precisamente esas diferencias son las que hacen que nuestra especie, a nivel biológico, y nuestra sociedad haya evolucionado y se haya superado, de pasar de ser de hombres y mujeres de las cavernas a ser una sociedad moderna. Pero yo creo que realmente llegará el punto en el que se validarán y se valorarán esas diferencias, más que darles tanta importancia desde el punto de vista ideológico, y será mejor desde el punto de vista científico y práctico. Bueno, pues esperamos que sea así. A ver, de aquí a 50 años volvemos a hacer un podcast a ver cómo están los temas. Bueno, la gente que haya visto que este podcast es un poco más largo de lo habitual, es un episodio especial. Teníamos aquí la oportunidad de tener a María y la queríamos aprovechar, obviamente. Y también va a ser una de las cosas que queremos ir haciendo, si a la gente le gusta, obviamente, que es ir trayendo de vez en cuando invitados e invitadas que nos aporten otro punto de vista, porque si no, al final os vais a aburrir aquí de Osman y de mí. Así que muchísimas gracias, María, por haber venido. Ha sido muy interesante ver los dos puntos de vista, el tuyo con el de Osman. Y nada, aprovechamos para que le digas a la gente dónde puede encontrarte y que cuando acaben el podcast puedan ir ahí a cotillearte. Estupendo. Bueno, pues muchas gracias a vosotros también. Para mí ha sido un placer porque os sigo, me encantan todos vuestros podcasts y son muy interesantes. Animo a todo el mundo a escucharlo porque la verdad que nos puede ayudar bastante porque como siempre decís, pues si tú no controlas tu cerebro te controla a ti y eso está clarísimo. Entonces, bueno,
encantada de poder participar en todo esto y poder difundir este conocimiento, por lo menos esta experiencia que tenemos nosotros sobre el cerebro. Y bueno, respecto a mí, pues decir a todos nuestros oyentes pues que pueden encontrarme en Instagram, en mi perfil psicología.garoz, que bueno, ahí tenéis un poco más de información sobre lo que yo hago, a lo que me dedico y bueno, cosas que pueden ser interesantes para otras personas, tanto en el tema de dolor, porque yo trabajo específicamente ahí, como en todo el tema de la neuropsicología, psicología, etcétera. Y cualquier pregunta, cualquier duda, pues puede ser emitida por ahí y yo encantada de responderles. Perfecto, María. Bueno, pues la verdad aprovecharemos a dejar el enlace abajo en las notas del capítulo por si quieres directamente ir allí y así podrás verlo más fácil. Sí, yo conozco a María a nivel personal y profesional y he de decir que es necesario a gente que tenga esta capacidad de poder integrar todos los roles y aspectos tanto masculinos como femeninos de sus cerebros, porque la verdad, yo la conozco, hemos estado compartiendo quirófano juntos y todo, y la verdad que es muy interesante ver cómo funcionan de bien las cosas y cómo se potencian cuando se anulan las etiquetas, cuando se anulan esos roles, y lo que se intenta es hacer la tarea lo mejor posible, y sinceramente pues a seguirla por redes sociales y bueno, y si sus servicios profesionales son requeridos, pues adelante. La recomiendo altamente. Bueno, muchas gracias, Omar. Un placer, de verdad. Por más capítulos como este, aprovechamos también a decirle a la gente que animamos, si quieren, a que se suscriban a nuestras cerebrinas, que son esas newsletters gratuitas que enviamos cada día para coger el hábito de potenciar tu cerebro cada día. Y esta semana, si se suscriben antes del miércoles que viene, tenemos un regalo que es una historia bastante curiosa y entrañable, que es la historia de Phineas Gage, que te vamos a contar cómo su cerebro le hizo ser otro. Y yo creo que va a ser muy interesante que conozcas ese cambio de personalidad y seguramente que sacas alguna lección para tu día a día. Así que nada, ahí queda eso. Muchísimas gracias, María, otra vez. Y os dejamos todas las notas del capítulo. Y nos vemos por muchas más. Un saludo a todos. Gracias, Ignacio, gracias, María, y gracias a nuestros oyentes. ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com. Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.